Buenos días, estimados estudiantes del curso de Matemáticas Generales, Grupo 7. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy, 14 de mayo del 2020. El día de hoy nos vamos a dedicar a mirar lo que es operaciones con fracciones. Y vamos a iniciar con lo que es la suma de fracciones con denominador monomio. ¿Sí? Para posteriormente, después de terminar esto, de hacer unos 2 ejemplos, ya dedicarnos a lo que es la suma de fracciones con denominadores compuestos. ¿Sí? El día de mañana tendremos otra sección o otra sesión, ya no de suma, sino de diferencia, y si alcanzamos, miraremos las 2 operaciones combinadas. Entonces, como les decía, vamos a hablar de esas operaciones con fracciones algebraicas. Y la regla general, pues ya la conocemos, ya habíamos visto en la clase o en las clases pasadas, que para sumar o restar unas fracciones hay que seguir unas reglas y esas reglas ya las conocen. Lo primero que hay que hacer es simplificar esas fracciones, ¿sí? Es decir, tenemos que simplificar las fracciones dadas si es posible, desde luego. Luego se reducen esas fracciones, ya les había dicho, al mínimo común denominador, si son de distinto denominador. Es decir, tenemos que factorizar sus denominadores, ¿sí? Para hallar el mínimo común múltiplo de esos denominadores. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Posterior a eso, después de hallar el mínimo común múltiplo, como les decía, de 2 denominadores, y lo que tenemos que hacer es única y exclusivamente efectuar las multiplicaciones indicadas. Y se suman los numeradores de las fracciones que resulten y se divide esta suma por el denominador común. Se reducen los términos semejantes en el numerador y por último se simplifica la fracción que resulte si nos es posible. Entonces, sin más preámbulos, pues desde luego vamos a trabajar, como les digo, con algunos ejercicios el día de hoy, unos ejemplos, y iniciamos con algo supremamente sencillo, como es la suma de fracciones con denominadores monomios, es decir, no son compuestos. Entonces voy a colocar el tablerito aquí para que ustedes lo miren bien. Ahí está. E iniciamos la sesión del día de hoy. Entonces, la sesión dice sumar. Vamos a sumar las siguientes fracciones. 3 sobre 2a más a menos 2 sobre 6a cuadrado. Como pueden darse cuenta, aquí tenemos, estimados estudiantes, ¿sí? La suma de 2 fracciones, y en este caso nos damos cuenta que esas fracciones tienen un denominador monomio, es decir, no está compuesto. Pero la regla de poder operar estos 2 números racionales, como les decía, pues es muy sencilla, existen muchos caminos, ¿sí? Yo ya les había indicado cuáles son esos caminos, pero el más indicado es descomponiendo, ¿sí? Los denominadores en sus factores primos de forma tal que podamos o podemos hallar el mínimo común múltiplo y hacer operaciones con estas fracciones. Entonces procedemos. La primera es 2a, miren, 2a. En este caso 2a no puedo descomponerlo, me queda igual 2a. El siguiente 6a cuadrado, miren, el siguiente denominador de la segunda fracción. Y aquí lo único que podría descomponer sería el 6. 6 lo puedo descomponer en 3 por 2, o mejor en 2 por 3. Aquí, 2 por 3. Y el a podría descomponerlo en a por a, pero no se justifica, por lo tanto lo dejo como a cuadrado. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de esto, ya habíamos dicho que son los comunes y no comunes con su mayor exponente. En este caso tenemos común
en la primera descomposición a 2 y en la segunda también a 2, por lo tanto nos quedaría 2. No común, el número 3, y tengo a y a cuadrado, por lo tanto tengo que tomar el de mayor exponente, en este caso sería a cuadrado. Y por lo tanto el mínimo común múltiplo, en este caso, de estos denominadores monomios sería 2 por 3, 6 al cuadrado. Pues es algo supremamente sencillo que no tiene ninguna complicación. Y por lo tanto, esto que está aquí, esta operatoria, va a ser igual, y colocamos el vínculo, un vínculo grande. Coloquemos este vínculo aquí bien. Bueno, nos dio 6a cuadrado. Y posterior a eso, miren ustedes, este 6a cuadrado tengo que dividirlo entre el primer denominador, en este caso 2a. Si usted no está capacitado de hacerlo, ¿sí?, de una vez puede sacarlo aparte de esta manera, 6a cuadrado dividido entre 2a. Por lo tanto, 6 entre 2 nos da 3, mire, y al cuadrado entre a me da a. Entonces ya sé que me dio 3a. Y lo multiplico por su numerador. Entonces sería 3 factor de 3a. Más, nuevamente 6a cuadrado, que es el mínimo común múltiplo, entre 6a cuadrado. Entonces nos quedaría 6a cuadrado entre 6a cuadrado, una cantidad igual entre otra cantidad igual, ya sabemos que nos va a dar siempre igual a qué, a 1. Por lo tanto, nos dio 1 y 1 lo multiplico por el segundo numerador, en este caso a menos 12. Entonces, ya no lo dejo, sino ya sabemos que 1 por eso nos va a dar la misma cantidad, sería a menos 2. Si usted quiere, lo coloca de esta manera. Borramos, por lo tanto, esta partecita de abajo, para que nos dé espacio, y nos quedaría que esto va a ser igual a 3 por 3, 9a, más a, más por menos, me queda menos 2, sobre 6a al cuadrado. Y esto sería igual, ya reducimos términos semejantes, 9a más 1a me da 10a, menos 2 sobre 6a al cuadrado. 6a al cuadrado. Pero en la parte de arriba del numerador yo puedo factorizar, porque miro que puedo factorizar, porque hay factor común. ¿Cuál sería? El 2 es factor común de 5a menos 1 sobre 6a al cuadrado. Y puedo simplificar. La mitad de 2 es 1 y la mitad de 6 es 3. Por lo tanto, me queda solamente 5a menos 1 sobre 3a al cuadrado. Y esa sería la respuesta, ¿sí?, de este o de esta operatoria o de esta operación de estas dos fracciones. Entonces, como pueden darse cuenta, no hay dificultad, simplemente un poquito de cuidado, pero sí hay que hacer todas las operatorias que nosotros conocemos. Hagamos otro ejercicio. Disculpe, ¿Sí? que Cristian Rales no puede unirse a la clase porque se le dio la energía. No hay problema, pues que vea después la grabación de la clase. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, entonces continuamos con otro ejercicio más para no, digamos, que no tengamos ninguna dificultad. Entonces voy a borrar esta operatoria, voy a borrar.
Entonces, hagamos otro ejercicio, otro ejemplo, que nos dice lo siguiente: x menos 4a sobre 2ax más x menos 2 sobre 5x al cuadrado más 1 sobre 10x. Como pueden darse cuenta, ahora tenemos tres fracciones algebraicas y nos damos cuenta de que sus denominadores son monomios, es decir, no están o no son compuestos, no son denominadores compuestos. Por lo tanto, pues procedemos de la misma manera hasta donde se pueda, encontrando el mínimo común múltiplo, ¿sí? Entonces, aquí ya después ya no necesitan estar descomponiéndolo, porque ustedes miran solamente que entre 2, 5 y 10, entre 2, 5 y 10 va a ser ¿quién? Y una vez usted quiere, sería 10, y tengo x cuadrado y x, por lo tanto el mínimo va a ser ¿qué? 10x al cuadrado. Ese sería el mínimo. Entre 2, 5 y 10 va a ser ¿cuál? ¿Sí? Simplemente 5 por 2, 10. Y x al cuadrado y x, el mínimo va a ser solamente 10x al cuadrado. Entonces procedemos a resolver esto. Aquí ya tenemos 10x al cuadrado. Este mínimo común múltiplo dividido entre 2ax. Entonces, como les digo, si usted no está en capacidad de una vez, y es entre 2, nos daría 5a y x al cuadrado entre x me queda x. Entonces yo ya sé que me va a quedar 5ax. Pero si no puede hacerlo, sáquelo aparte. 10x al cuadrado entre 2ax. Miren. 10, la mitad de 5, la mitad de 1. Y x al cuadrado sobre x me quedaría una x, no se olviden del a. Entonces me queda 5a x. Entonces me quedó 5ax multiplicado por x menos 4a, que es el primer numerador, más, borramos esta partecita de aquí, más 10x a la 2 entre 5x a la 2, me queda 2, simplemente 2. No, me queda 2 porque el x al cuadrado se me va a cancelar por x menos 2. Y más 10x a la 2 entre 10x me queda x. Por 1 solamente x. Entonces procedemos a realizar la multiplicación, ¿sí? Para luego reducir términos semejantes. Entonces me quedaría 5ax por x, me queda 5ax al cuadrado. Menos 5 por 4, 20, a por a al cuadrado y una x que está acá. Más 2 por x, 2x, más por menos, me queda menos 2 por 2, 4. Y por último, la x que está sobre. Todo esto sobre 10x a la 2. Y luego reducimos términos semejantes. 5ax al cuadrado no hay, por lo tanto me queda 5ax al cuadrado. 20a al cuadrado x tampoco hay, menos 20 al cuadrado x. Luego vendría 2x con una x, me queda 3x menos 4. Todo esto sobre 10x al cuadrado.
Entonces, miren ustedes, ¿sí? No sé si tenga alguna deficiencia, miremos. 5x más, a ver, perdón. Profe, una pregunta. Profe. Aquí tengo un error, disculpen, no miré la A, por eso tengo un error aquí. El mínimo común, por hacerlo rápido, el mínimo común múltiplo sería 10, entre 2, 5 y 10 sería 10 x al cuadrado, pero me faltaba una A. ¿Sí? Entonces aquí es A x al cuadrado. Entonces, aquí me faltaba, este rápido, mire, A x al cuadrado. En este momentico revisamos nuevamente, a ver qué pasa, y es A x al cuadrado, y aquí sería 10 a x al cuadrado. Ahora revisemos, a ver, 10ax al cuadrado entre 2ax nos quedaría 5. 5 se va a ver, sería 10ax al cuadrado entre 5x. ax me quedaría 5, se va el a y me queda 5. 5x nomás. Entonces, revisemos nuevamente, hagámoslo para evitar alguna dificultad. Lo vamos a hacer de nuevo para que no haya ningún problema. Entonces, como les decía, el mínimo aquí va a ser igual a 10 a x al cuadrado. Entonces, 10 entre 2, 10 a x al cuadrado, entre 2 a x nos queda 5 x. Factor de x menos 4a. Más 10ax al cuadrado entre 5x al cuadrado, me queda 2a. 2a. Factor de x menos 2. Más 10ax al cuadrado entre 10x, me queda 1. Me quedaría 10ax al cuadrado entre 10x, se va un 10, se va 10, se va un x, y me quedaría igual a x por 1 a x. Bueno, ahora sí procedemos a operar y nos quedaría que somos 5 por x, 5x por x, 5x a la 2. Menos 5 por 4, 20 a x. Más 2 por 1, 2 a x, más por menos, me queda menos, 2 por 2, 4a, y más a x. Sobre 10 a x al cuadrado. Y esto sería igual. Ahora sí, términos semejantes. 5x a la 2, solamente está el 5x a la 2. AX si hay, están aquí, está aquí y está aquí. Menos 20ax, menos 20ax, más 2ax, me queda menos 18ax, menos 18ax, más otro ax, me queda menos 17ax. Y por último, menos 4a, que queda sobre. Todo esto sobre 10ax al cuadrado. Y ahí quedaría la respuesta de esa operatoria, de esas tres fracciones, con denominador monómico. Teníamos un pequeño error, pero se lo corrigió a tiempo, y eso es lo importante, que ustedes miren dónde está. Es mejor sacar, como les había enseñado, paso a paso. Ahí fue por afanarme. Hicimos 10ax al cuadrado. ¿Alguien quería preguntar algo? No. Bueno, parece que no. No, ya quedó claro. Ah, era la corrección.
Listo. Entonces, ahora sí, vamos a proceder a sumar fracciones ya con denominador compuesto. Y algo un poquitico ya no tan, digamos, sencillo. Lo que viene también es sencillo, pero un poquitico más de cuidado, un poquitico más complejo, digamos así. Entonces voy a borrar esta parte, voy a borrar, para iniciar a realizar un ejercicio o un ejemplo donde los denominadores son compuestos. Entonces, iniciamos con este ejercicio sencillo, 1 sobre 3x más 3 más 1 sobre 2x menos 2 más 1 sobre x a la 2 menos 1. Como pueden apreciar, estudiantes, aquí los denominadores ya son compuestos, es decir, son en este caso unos polinomios llamados binomios, porque tienen dos términos, cada uno de ellos, y desde luego para hallar el mínimo común múltiplo de cada uno de esos denominadores, lo descomponemos en sus factores, es decir, los factorizamos. Entonces empezamos con 3x más 3, que es el primer denominador. Y en este caso, pues es algo supremamente sencillo. Nos damos cuenta que es el primer caso de factorización llamado factor común. Y el factor común aquí es 3. Por lo tanto, 3 es factor común de x más 1. El siguiente es 2x menos 2. Es de la misma forma que el anterior, factor común, y el factor común es 2. 2 es factor común de x menos 1. Y el tercer denominador es x a la 2 menos 1. Ahí me doy cuenta de que tengo una diferencia de cuadrados perfectos. Entonces, al factorizarlo, ya sabemos que se me descompone en el producto de dos factores, de forma tal que el uno va con el signo más y el otro el signo menos. Y los términos, digamos, de esos factores son la raíz cuadrada de cada uno de esos factores o términos. De x a la 2 es x, y de aquí x y x. Y de 1 es 1. Entonces me descompuso en x más 1 por x menos 1. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo, habíamos dicho que son los comunes y no comunes con su mayor exponente. En este caso, no común es 3, 2, mire, la 2 por 3. Tengo x más 1 y x más 1, tomo solamente 1, x más 1. Y x menos 1, x menos 1. Entonces, x menos 1. Por lo tanto, va a ser igual a 6 factor de x más 1 por x menos 1. Entonces, procedemos a resolverlo. Entonces, trazamos el vínculo, ya sabemos que este es 6x más 1 por x menos 1. Este mínimo común múltiplo dividido entre 3x más 3. Pero 3x más 3 se me descompuso en 3x más 1. Al hacer la división, simplemente 6 entre 3 me queda 2 y x más 1 y x más 1 se cancela, solamente me queda x menos 1. Por lo tanto, me quedó 2 factor de x menos 1 por 1. Pues me queda lo mismo, 2 factor de x menos 1. Más el siguiente, 6x más 1 por x menos 1 entre 2x menos 2. Y se me descompuso en 2 factor de x menos 1. Entonces, 6 entre 2 me queda 3. Y x menos 1 se me cancela, solamente me queda x más 1. Multiplicado por 1 me queda la misma cantidad.
más 6x más 1 o factor de x menos 1 entre x al cuadrado menos 1, pero x al cuadrado menos 1 se descompuso en x más 1 por x menos 1. Por lo tanto, se va a cancelar x más 1 y x menos 1 y me queda solamente 6. 6 por 1 me queda 6. Aquí vamos a utilizar este pedacito de tablero para reducir términos semejantes. Yo creo que acá nos va a alcanzar un pedazo. Entonces, aquí me quedaría 2 por x, 2x, menos 2 por 1, 2, más 3 por x, 3x, más 3 por 1, 3, creo que mejor hagamos 2x menos 2 más 3x más 3. Y por último, más 6. Todo esto sobre 6 factor de x más 1 por x menos 1. Procedemos con términos semejantes. 2x más 3x me queda 5x. Tengo los términos independientes o coeficientes independientes, en este caso menos 2. Y acá tengo 3 y 6, o sería 3 más 6, 9, menos 2, me queda más 7. Todo esto sobre 6 factor de x más 1 por x menos 1. Y esto, como tengo x más 1 por x menos 1, lo puedo dejar ya como si fuese una diferencia de cuadrados perfectos. Entonces me quedaría 5x más 7 sobre 6 factor de x al cuadrado menos 1. Y esa sería la respuesta. Si no quiere colocarlo de esta manera, simplemente hasta aquí, que sería la respuesta y no se complica. ¿Sí? Entonces sería 5x más 7 sobre 6 factor de x más 1 por x menos 1. Esa sería la respuesta, pero si usted quiere, la simplifica un poco más hacia allá. Entonces creo que no hay ninguna dificultad. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio un poquitico ya más complejo también, para que no tenga ninguna dificultad. Entonces voy a borrar esta partecita, voy a tratar de borrar para que hagamos el ejercicio. Entonces, el ejercicio nos dice lo siguiente: a menos 1 sobre a al cuadrado menos 4 más a menos 2 sobre a al cuadrado menos a menos 6 más a más 6, todo esto sobre a cuadrado menos 5a más 6. Entonces, nuevamente repito, a menos 1 sobre a cuadrado menos 4 más a menos 2 sobre a cuadrado menos a menos 6 más a más 6 sobre a cuadrado menos 5a más 6. Entonces, hallamos el mínimo común múltiplo de los denominadores. Del primero a la 2 menos 4. Entonces, componemos en sus factores, es decir, factorizamos, nos damos cuenta que es una diferencia de cuadrados perfectos. Por lo tanto, este es el producto de dos factores, de forma tal que el uno va con más, el otro con menos de sus raíces. A cuadrado es a,
sería el primer término del factor, y la raíz cuadrada de 4 es 2, el segundo término de cada factor. Pues a más 2 por a menos 2, ya lo descompusimos. El siguiente nos quedaría a la 2 menos a menos 6. Aquí nos damos cuenta de que su factorización sí, es un trinomio, y es un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Entonces, ya sabemos factorizarlo, por lo tanto, sabemos que este es el producto también de dos factores, de forma tal que extraigo la raíz cuadrada del primero, en este caso de a a la 2, y ese sería el primer término de cada factor, a y a. Posterior a eso, el signo o los signos de estos factores. Entonces, el signo del primer factor es el del segundo término, en este caso menos. Y el del otro factor sería menos por menos, el producto del primero, del segundo con el tercer término, menos por menos me va a dar más. Entonces, aquí me dio dos signos contrarios. Por lo tanto, tengo que hallar dos números cuyo producto me dé 6 y cuya diferencia me dé 1, en este caso. Los números muy sencillos para encontrarlos serían 3 y 2. Porque menos 3 más 2 me da menos 1 y menos por más me da menos 3 por 2, 6. Ya hemos descompuesto ese trinomio de la forma x cuadrado más bx más. Lo mismo va a suceder con el siguiente denominador, a la 2 menos 5a más 6. Entonces, ahí también tenemos que es un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Entonces, ya sabemos que es el producto de dos factores, de forma tal que aquí extraigo la raíz cuadrada de a cuadrado es a y a, el signo es menos, y menos por más me va a dar menos. Entonces, aquí los signos me dieron iguales, por lo tanto, tengo que encontrar dos números cuyo producto me dé 6 y cuya suma me dé 5. Entonces, ya sabemos que esos números son 3 y 2. Menos 3 menos 2 me da menos 5 y menos por menos me va a dar más, 3 por 2, 6. Entonces, ya encontré o ya descompuse en sus factores primos. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de esos denominadores son los comunes y no comunes con su mayor exponente. En este caso tengo a más 2, ya es 1, a más 2. Tengo a menos 2 y a menos 2, a menos 2, ya está. Y tengo a menos 3 y a menos 3, a menos 3. Entonces, ya ese es el mínimo común múltiplo. Por lo tanto, procedemos ya a realizar operaciones. Esto es igual, colocamos el vínculo, colocamos acá el mínimo común múltiplo, a más 2 por a menos 2 y por a menos 3. Esto dividido entre a cuadrado menos 4, pero ya sabemos que es a más 2 por a menos 2. Entonces, a más 2 y a menos 2 se cancela y me queda solamente a menos 3. A menos 3, que multiplica a menos 1, más este mínimo entre a cuadrado menos a menos 6, que se me descompuso en a menos 3 por a más 2. Entonces, a menos 3 y a más 2 se cancela y me quedó solamente a menos 2. A menos 2 que multiplica a menos 2. Más el mínimo entre a cuadrado menos 5a más 6, que se descompuso en a menos 3 por a menos 2. Entonces, a menos 3 y a menos 2 se cancela y me queda solamente a más 2. A más 2 factor de a más 6. Y esto sería igual. Entonces, procedemos a multiplicar a menos 3 por a menos 1. A por a me queda a cuadrado, más por menos me queda menos, 3 por a, 3a. Menos por más me queda menos a, y menos por menos me queda más 3. 1 por 3, 3. Al cuadrado menos 4a más 3. Entonces, esto me quedó a cuadrado menos 4a más 3.
Procedemos con el siguiente. Voy a borrar esto de aquí. Sería A menos 2 por A menos 2. A por A al cuadrado menos A por 2, 2A, menos 2 por A, me queda menos 2A y menos por menos más 2 por 2, 4. A al cuadrado menos 4A más 4. Entonces, más A al cuadrado menos 4A más 4. Y por último tendríamos A más 2 por A más 6. Me queda A cuadrado más 2A más 6A más 6 por 2, 2. Me quedaría A cuadrado más 8A más 2. Entonces, más A al cuadrado más 8A más 2. Todo esto sobre A más 2 por A menos 2 y por A menos 3. Ahora sí procedemos a lo que es términos semejantes. Esto va a ser igual. Tengo A a la 2 más otro A a la 2. Me queda 2 a la 2. Más otro A a la 2 me queda 3 a la 2. 3 a la 2. Tengo menos 4A. Menos 4A me queda menos 8A. Más 8A se me cancela. Ya no me queda ninguna. Y los términos independientes. 3 y 4, 7. 7 más 12 más 19. Todo esto sobre A más 2 por A menos 2 y por A menos 3. Entonces, miren ustedes que en este caso, ¿sí? Tengo A más 2 por A menos 2. Yo puedo también, como les decía anteriormente, me doy cuenta que aquí hay una diferencia de cuadrados perfectos. Se lo puede colocar de la siguiente manera. 3 al cuadrado más 19. Todo esto. Esto es una diferencia de cuadrados perfectos. Entonces sería A a la 2 menos 4 por A menos 3. Entonces la respuesta sería 3A cuadrado más 19 sobre A cuadrado menos 4 por O factor de A menos 3. Pero si no quiere hacerlo así, hasta aquí se estaría muy bien. Entonces, como pueden darse cuenta, jóvenes, y esto es lo referente a cómo se debe operar fracciones o la suma de fracciones algebraicas con denominadores compuestos. Y el día de mañana vamos a continuar con otros ejercicios, pero ya de diferencia. Y si alcanzamos con lo que es la operatoria o la operatoria combinada de las dos. Vamos desde luego a realizar ejercicios combinados de esta operatoria. El día de mañana también les subiré algunos ejercicios propuestos para que usted los haga y desde luego empezar a calificar, ¿no? Porque ya dieron vía libre la vicerrectoría para empezar a calificar lo que se les está dejando como trabajo. Entonces ya tenemos unos trabajos que habíamos propuestos para que usted los haga y yo les voy a ir ya realimentando porque ya activaron la plataforma para poderles irles calificando. Entonces, en ese orden de ideas, jóvenes, yo voy a colocar unos ejercicios para que ustedes los vayan realizando y si tienen dudas, como les he dicho, ya saben por dónde. Algunos estudiantes si han ingresado, me han preguntado, profesor, ¿está bien, está mal? Pero como les decía, para evitarme estar a uno por uno, digamos, solucionando las dudas, les ruego el favor de que ingresen al grupo de asesoría de matemáticas generales. Ahí con mucho gusto yo les soluciono todas las dudas que ustedes tengan.
con una llamada por Skype o nos conectamos, miramos video, cámara, lo que ustedes quieran. Entonces, por el día de hoy no tengo más, voy a dejarla un poco más corta la sesión para poderla grabar en YouTube y que ustedes la vean sin ninguna dificultad. Creo que es más fácil que si yo la subo a un Drive, ¿sí? Entonces, ¿alguna pregunta, jóvenes, que tengan? Profe, buenos días. Buenos días, está hablando Angie Martínez. Angie, no apareces con el nombre ahí, por favor, el que está tomando lista es Angie Martínez. Listo. Sí, Angie. Profe, mi pregunta es, para el anterior taller sí hubo cómo subirlo al COES, una pestaña donde sí se lo podía subir. Este último taller que nos dejó, ¿a dónde lo podemos enviar? Al mismo, pero a ver, voy a ver por qué no está activada esa pestaña. Voy a ver si de pronto. Sí, porque yo estuve mirando y esa pestaña no estaba activada. Entonces ya voy a subirla ahora mismo. Ya hay dos inquietudes. Primero la del link de la grabación del mínimo común múltiplo, aunque ya una compañera nos decía que ella la copió y por Google, por el buscador, y que ya le abrió. Entonces, sin embargo, yo voy a pegar una revisadita, no se preocupe. ¿Listo? Bueno, y voy a mirar también gracias. la pestaña para que ustedes suban sus ejercicios ahí. Bueno, muchas gracias. Gracias, Angie, a usted. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada? Negativo. Bueno, perfecto, Javier. Entonces no se olvide de la lista, ¿sí? El día de hoy hubo una buena participación, 36 estudiantes. Por lo general están ingresando 35, 36 estudiantes. Y eso me gusta. Muchachos, ha sido un placer haber estado el día de hoy con ustedes. Un gusto poderles explicar un poquitico el conocimiento matemático y que ojalá les sirva a ustedes de algo. Entonces, el día de mañana, si Dios lo permite, nos volvemos a ver a la misma hora y para otra sesión. En todo caso, se cuidan mucho. Un abrazo para todos. Que tengan un feliz día. Listo, profe. Hasta luego. Hasta luego. Un feliz día.